Gente, mi nombre es Antón Javier. Bueno, el día de hoy vamos a ver tuberculosis. Y bueno, vamos a empezar a definirla, de qué se trata, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por Microbacterium tuberculosis que afecta principalmente a los pulmones, pero también existe otro tipo de tuberculosis, ¿no? Que puede ser diseminado a otros órganos, que se va a llamar la tuberculosis extrapulmonar. Se transmite por la inhalación aerosoles contaminados con el bacilo. Bueno, la transmisión se da por las vías aéreas, gotículas de flush al toser y estornudos, o al hablar, o la cercanía, ¿no? O estar en contacto con esa persona un tiempo prolongado sin ningún mecanismo de barrera. De esa manera se transmite. Esta bacteria va a tener una respuesta inmune inicial. Los macrófagos alveolares fagocitan los bacilos de Koch, pero estos sobreviven y se replican dentro del fagosoma. Vamos a explicar el paso a paso cómo continúa. Inhalamos la bacteria de Microbacterium tuberculosis, entra a los pulmones al respirar gotitas infectadas. Y bueno, vamos a tener como un mecanismo de defensa que van a ser los guardianes pulmonares que actúan, que son los macrófagos alveolares. Estas células están en la defensiva en los pulmones, detectan la bacteria y la engullen, o sea, como que las envuelve y la fagocita. Normalmente el agente patógeno sería destruido en el saco digestivo del fagosoma y del lisosoma. El truco del bacilo es hackear la célula. Sus paredes celulares gruesas, ricas en lipo, como la lipoarabino manano, que bloquea la fusión del fagosoma con el lisosoma. Y esto va a generar un resultado de que el fagosoma no se acidifica y las enzimas destructoras no se activan. ¿Esto qué va a pasar? Se va a empezar a multiplicar, usa los nutrientes del macrófago, que lo tenía que haber matado, o utilizar los nutrientes para replicarse como un parásito dentro del macrófago. El macrófago se convierte en una víctima más, ¿sí? El macrófago no puede matar al bacilo. Con el tiempo muere liberando bacterias y señales de alarma, las citoquinas, ¿no? Que va a liberar esta sustancia química por estar en presencia de la bacteria. Llega refuerzo, pero no bastan. Las citoquinas atraen más células inmunes, los neutrófilos y otros macrófagos, pero en lo que sería la bacteria de la tuberculosis sigue evadiendo el sistema inmune. Y la respuesta inmunitaria adaptativa, como los linfocitos T, que intentarán encerrarlo al bacilo en granulomas. Bueno, acá quiero hacer un apartado de por qué es grave eh, la- lo que sería haber contraído tuberculosis. Esta bacteria no es común. Su pared celulares es un escudo que le permite esconderse detrás de las células inmunes. Hay que tener en cuenta la latencia versus enfermedad activa. Si el sistema inmune logra formar granulomas, como habíamos mencionado antes, la infección queda dormida, la tuberculosis en latencia quedaría. Si falla el sistema inmune, la bacteria se libera y causa síntomas como la tuberculosis activa. Eso sería como la diferenciación entre latencia y enfermedad activa de la tuberculosis. De los granulomas. El sistema inmune organiza un granuloma o tubérculo con las células epiteloides, linfocitos T, necrosis gaseosa, que voy a mostrar la imagen de necrosis gaseosa, para contener la infección de lo que sería la tuberculosis latente. Eso sería como en el periodo de latencia.
Esto sería la formación de granulomas y bueno, de la necrosis gaseosa de un pulmón, o sea, está dañado. Eso sería el periodo de latencia, como el pulmón trata de combatir ese agente patógeno como la tuberculosis y bueno, de esa manera, formando estas cavernas, se trata bueno, de contener, o sea, la bacteria. Vamos a hablar un poco de la fisiología, ¿no? La infección primaria de los bacilos se multiplican en los alveolos generando una reacción inflamatoria. Esto va a tener reactividad. Si el sistema inmune no logra controlar la infección, inmunosupresión, va a tener desnutrición, etcétera, los bacilos se reactivan, destruyen el granuloma y causa tuberculosis activa. Y en consecuencia se va a generar una diseminación que puede ocurrir por vías hematológicas, linfáticas, ¿sí? Sobre el sistema circulatorio y linfático, que afecta a otro órgano, o sea, va a ser el mecanismo de cómo se va a trasladar ese bacilo de Koch a otro sector como los huesos, el riñón, la meninge. Bueno, los signos y síntomas del paciente con tuberculosis pueden manifestarse de forma de latente asintomático. Y si es activo, sintomático. ¿Qué quiere decir? Que bueno, si está en latencia, no puede ser que no tenga ni signos ni síntomas. No, signos y síntomas no tenga. En cambio, si es activo, va a estar bien marcado los signos y síntomas. En la TBC activa, los signos y síntomas varían según el órgano que esté afectado. Va a tener distintos signos y síntomas. Por ejemplo, las manifestaciones pulmonares de TBC, bueno, va a tener tos crónica, persistente por más de 2 a 3 semanas. Inicialmente va a ser una tos seca y luego se vuelve productiva. Expectoraciones, mucopurulenta o sanguinolenta, eso depende del cuadro del paciente. También va a presentar hemóptisis, expulsión de la sangre con la tos, común en etapas avanzadas de esta patología que va a generar destrucción tisular a nivel alveolar, a nivel vascular o microvascular también va a generar un sangrado. Puede presentar dolor torácico localizado, agravado por la tos y la respiración profunda. Esto va a llevar a que el paciente tenga disnea, dificultad para respirar de forma progresiva. En el caso de afectaciones pulmonares extensas o complicaciones como derrame pleural, bueno, va a generar esto de dificultad para respirar. Y va a tener ruidos agregados o sonidos respiratorios anormales, como el estertores o roncus, que se va a poder escuchar con la auscultación. O síntomas sistémicos, el paciente va a presentar fiebre baja o febrícula, predomina por la tarde o la noche, fiebre vespertina, sí puede llegar a tener el paciente. También puede tener sudoración nocturna o profusa, diaforético, incluso en ambientes fríos, ¿sí? Por más que haga frío, el paciente puede tener esta sudoración excesiva. Va a presentar pérdida de peso involuntario, marcado, va a disminuir el peso corporal al 10%, va a tener astemia y fatiga, que esto va a generar debilidad y limitación de las actividades diarias, y también puede presentar poco apetito o pérdida del apetito, que va a generar un cuadro de anorexia al paciente. Y la importancia que tiene que el paciente se alimente, que sea altas, el alimento tiene que ser, o la nutrición tiene que ser alto en proteína, contenido proteico. Bueno, la C serían manifestaciones extrapulmonares, depende del órgano que esté afectado, ¿no? Esto vamos a tener distintos tipos de infecciones. Por ejemplo, el que tenemos acá, tenemos la tuberculosis ganglionar y se va a manifestar por adenopatía. Eso que vemos ahí es una adenopatía cervicales o auxiliares
que no va a generar dolor o no dolorosa con fistulación. Estamos viendo TBC meningia, imágenes de tomografía con distintas lesiones, microlesiones y lesiones del sistema nervioso central, la parte meningia. Bueno, le va a generar al paciente cefalea intensa, rigidez de nuca, vómitos, puede tener el paciente o alteración del estado mental del paciente, puede estar excitado, excitación psicomotriz, desorientado. Vamos a tener tuberculosis ósea, que es este tipo de dolor va a ser un dolor localizado, va a generar inflamación articular de la columna o donde esté afectada, ¿no? Fíjense en la imagen que tenemos acá, ahí hasta desaparece parte del tejido óseo, todo por la presencia de la tuberculosis y genera daño en el tejido óseo. También podemos tener infección de tuberculosis genitourinaria. Eh, la infección puede ser prerrenal, intrarrenal o postrenal, acuérdense de insuficiencia renal. Bueno, esto puede generar disuria, porque es dificultad para orinar, puede tener hematuria, sí, sangre en la orina y dolor lumbar, a la altura básicamente de donde están los riñones. Tener TBC miliar, que es la diseminación hematógena con múltiples nódulos visibles en radiografía de tórax, ¿sí? Acá se puede ver cómo está todo diseminado en los pulmones. Tuberculosis latente no presenta síntomas. El paciente tiene infección por Microbacterium tuberculosis y se le va a realizar una prueba que se llama prueba de tuberculina positiva. Obviamente va a ser positiva porque está en periodo de latencia y está asintomático, ¿no? Esto se va al vacunatorio, se hace una prueba de reacción a la mantúa o la PPD y en el sitio de punción de maculación que se hace igual, el procedimiento igual que la BCG, es intradérmica, eh, la inoculación, y a las 48 horas tenemos que ver si hizo reacción o no. Y ahí decimos, bueno, es una de las pruebas para saber si el paciente está en periodo de latencia. Se hace todo un círculo alrededor de lo que sería la aplicación de la mantuvo de la PPD y bueno, y ven si la mácula creció o está igual o disminuyó. Eso lo va a dar el positivo. Tenemos la tuberculosis activa, requiere diagnóstico y tratamiento inmediato para evitar complicaciones y sobre todo la transmisión, ya que se da de forma agresiva esta transmisión. Los signos de alarma, bueno, hemóptisis masiva, disnea aguda o alteración neurológica urgente, evaluación. Complicaciones pueden ser tuberculosis miliar, que va a ser una diseminación masiva, la TBC meningia o pleural, neumotora, fibrosis pulmonar, puede generar farmacoresistencia y también insuficiencia respiratoria. Esas serían como las complicaciones que puede llegar a tener el paciente con TBC. Bueno, acá vamos a tener imágenes de lo que serían las enfermedades o las complicaciones pulmonares, ¿no? Por ejemplo, en el A vamos a tener enfermedad ganglionaria linfática no complicada, en el B vamos a tener foco progresivo de GON, en el C vamos a tener enfermedad de los ganglios linfáticos con compresión de las vías respiratorias, se puede ver la imagen cómo está comprimiendo. Después en el D vamos a tener esa enfermedad de los ganglios linfáticos con bronconeumonía, se puede ver la imagen ahí. En la E, enfermedad de ganglios linfáticos con neumonía lóbulo expansivo. Enfermedad de diseminación biliar, acá podemos ver, como habíamos visto en la tomografía recién. Puede generar derrame pleural,
derrame pericárdico, sí que una de las complicaciones del derrame pericárdico es que puede generar taponamiento cardíaco y parada cardíaca del paciente. Enfermedades pulmonares de tipo adulto. Esas serían como algunas de las complicaciones respiratorias. Fibrosis masiva va a tener riesgos, neumotora, fibrosis pulmonar, derrame pleural, infecciones secundarias. Bueno, esto de que el paciente tenga hemoptisis masiva es un sangrado abundante debido a la erosión de los vasos sanguíneos en cavidades pulmonares. Eso va a generar un sangrado cada vez que tosa al paciente, ¿no? ¿Qué riesgo corre el paciente cuando se produce este sangrado? Las cavidades pulmonares, de aspiración de la sangre misma del paciente, o shock hipovolémico por el sangrado abundante y asfixia por el mismo sangrado. Y habíamos hablado de la neumotora. El neumotora, ¿de qué manera se puede dar? Por ruptura de la cavidad tuberculosa en el espacio pleural y provocando un colapso del pulmón. Sí, otra forma, la fibrosis pulmonar, la fibrosis pulmonar es una cicatrización del tejido pulmonar por inflamación crónica, ¿sí? Reduce la capacidad de la respiración del paciente. Derrame pleural es la acumulación del líquido en la pleura, causando disnea y dolor torácico, ¿sí? Y a la vez, depende de qué tan grande sea el derrame pleural, ese líquido va a ocupar el espacio del pulmón, el líquido o el espacio virtual que hay entre el pulmón y la pleura visceral y parietal. Y infecciones secundarias, sobreinfección bacteriana o por hongos en áreas pulmonares, ¿no? Dañadas. Eso serían las complicaciones que podemos llegar a tener. Bueno, complicación extrapulmonar, la tuberculosis miliar, es la diseminación hematógena masiva del bacilo, ¿sí? Acuérdense en que la sangre va a todos los sistemas, a todo tejido celular, formando múltiples granulomas en pulmones, hígado, vaso y otros órganos que estén afectados. La meningitis tuberculosa va a generar inflamación de la meninge con el riesgo del coma del paciente, o puede generar hidrocefalia o secuelas neurológicas, parálisis o convulsiones en el paciente. Esto de estar desorientado, convulsiones o parálisis, así ingresan el paciente en la guardia y bueno, se tiene que hacer el diagnóstico diferencial. Pero es normal que convulsive el paciente con meningitis tuberculosa. Mal de Pot o tuberculosis espinal, la destrucción de las vértebras, que mostré imágenes de cómo se lesionan las vértebras o cómo la tuberculosis ataca al tejido óseo, provocando deformidades, compresión de la médula o parálisis. Y la tuberculosis genitourinaria, insuficiencia renal crónica, estenosis uretral, infertilidad por afectar a las trompas uterinas o al epidimo, en el caso de que sea el hombre, ¿no? Sí, esto de insuficiencia renal también tiene que ver con prerrenal, intrarrenal o postrenal. Tuberculosis pericárdica, que va a generar un derrame pericárdico, un taponamiento cardíaco, y depende qué tan grande sería el derrame pericárdico, el líquido que ocupe el espacio puede generar un paro cardíaco en el paciente. Es sistémica. Bueno, la caquexia, la pérdida excesiva de peso y masa muscular por metabolismo acelerado de la anorexia y la anorexia persistente. Va a generar una sepsis tuberculosa, una respuesta inflamatoria sistémica grave para diseminación del bacilo, común en pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Esos están más comprometidos todavía. El síndrome de dificultad respiratoria aguda, falla respiratoria o daño alveolar difuso por tuberculosis pulmonar avanzado.
Y acá tenemos una imagen de lo que sería un paciente de caquéxico, que tiene pérdida de peso y sobre todo de masa muscular. Eso es un paciente que está desnutrido, caquéxico. Complicaciones relacionadas con el tratamiento. El daño hepático forma parte de los antituberculosos. ¿Sí? Los medicamentos que se utilizan y que generan daño hepático es la isoniazida, rifampicina y piracinamida. ¿Cuáles son los signos de que el paciente tiene un daño hepático? Tener ictericia, náuseas, elevación de la transaminasa, va a estar elevada. Bueno, la farmacoresistencia va a tener desarrollo de la tuberculosis multidroga resistencia o extensivamente resistente por cumplimiento del tratamiento. También puede generar neuropatías periféricas por deficiencia de la vitamina B6, es uno de los efectos adversos de la isoniazida. Y también otra cuestión a tener en cuenta con el paciente que comienza con el tratamiento, va a tener una reacción paradojal. ¿De qué se trata esto de la reacción paradojal? Va a tener un empeoramiento temporal del sistema, de los síntomas del inicio del tratamiento, respuesta inflamatoria del bacilo muerto. Eso va a generar como que parece que empeora el paciente, pero en realidad es debido a que el medicamento está haciendo su efecto dentro del organismo y contra la tuberculosis. Complicaciones en la población especial, eh, por ejemplo, para poder hablar de algo, el paciente con VIH o embarazada, ¿no? Mayor riesgo de TBC diseminada para el paciente con VIH, meningitis y un alto porcentaje de mortalidad tiene. Interacción entre medicamentos entre antirretrovirales y la rifampicina. Los antirretrovirales se da para pacientes con VIH y la rifampicina es el medicamento por excelencia de los pacientes que tienen TBC o tuberculosis. En embarazada, el parto puede ser prematuro, entonces se puede adelantar el parto y el paciente cuando nace bajo peso. Esas serían como las complicaciones que podemos llegar a tener. Y puse acá en rojo clave para el manejo. eh, el aspecto clave que vamos a tener que tener en cuenta es el monitoreo continuo de la función hepática, las respuestas clínicas y la adherencia al tratamiento. Esto es fundamental, que el paciente se adhiera al tratamiento o quiera hacer el tratamiento. Y bueno, intervenciones quirúrgicas en el caso de la hemoptisis masiva, absceso o daño óseo severo, ¿sí? Y la prevención de resistencia, ¿sí? Resistencia al uso, resistencia a la patología o a la TBC, uso de DOT. Quiere decir DOT, terapia observada directamente. Esto es fundamental porque van a encontrar que vienen pacientes a recibir su medicación, ya sea vía oral o intramuscular, y tenemos que llevar un registro, un control de que el paciente está cumpliendo con el tratamiento. Entonces, este DOT, terapia observada directamente, depende mucho del trabajo de enfermería, que el paciente cumpla con el tratamiento establecido. Tiene fase, ¿no? La fase inicial son 2 meses. Vamos a tener isoniazida, rifampicina, piracinamida y estambutol. Esto es los medicamentos que se utilizan y que se conocen como tetraconjugados. Y la fase de continuación, que son 4 meses más, es la isoniazida y la rifampicina. Eso va a continuar el paciente. Y a tener en cuenta que el paciente tiene que tener lo que nosotros llamamos DOP, terapia observable directamente. Nosotros vamos a observar que el paciente cumpla con el tratamiento para poder continuar a llevar adelante este tipo de administración de medicamentos. Y también, bueno, puede generar la tuberculosis resistente, uso de fármacos de segunda línea como la amicacina, levofloxacina,
por 18 a 24 meses. O sea, son tratamientos muy difíciles de erradicar y imagínense, son casi 2 años o 2 años de tener que administrar distintos fármacos. Depende de la complejidad del paciente. No necesariamente todos los pacientes van a estar 24 meses con medicamento. Bueno, vamos a tener medicamentos de primera línea y de segunda línea. Lo de primera línea es lo que se llama o se conocen como los tetraconjugados. Vamos a tener isoniazida, rifampicina, estambutol y piracinamida. El medicamento isoniazida genera hepatotoxicidad, neuropatía periférica y va a requerir el paciente suplementos con vitamina B6. O sea, tiene que monitorear la escasez del paciente que tenga vitaminas B6. Necesita suplementos, sí o sí. La rifampicina, la coloración naranja del fluido eh, y puede generar hepatitis. El estambutol, neuritis ópticas y monitoreo de agudeza visual. Y la piracinamida puede generar hiperuricemia y artralgia. Pero lo de segunda línea vamos a tener los fluoroquinolonas y los aminoglucósidos. Bueno, vamos a tener en la primera línea de los aminoglucósidos la gentamicina, la tobramacina, amicacina, streptomicina y las fluoroquinolonas. Vamos a tener la ciprofloxacina, levofloxacina, norfloxacina, serían algunos de los antibióticos utilizados. Diagnósticos enfermeros, ¿no? Obviamente que por excelencia es la tuberculosis respiratoria o pulmonar. Va a estar afectado el patrón respiratorio ineficaz relacionado con la inflamación pulmonar. Riesgo de transmisión e infección por vías aéreas. Desequilibrio nutricional inferior a las necesidades por anorexia o metabolismo aumentado. Sería otro diagnóstico. Conocimiento de deficiencia sobre el régimen terapéutico, intolerancia a la actividad por fatigas y hipoxia, sería algunos diagnósticos. Patrón respiratorio ineficaz. Bueno, acá tenemos relacionado con inflamación pulmonar, acumulación de secreciones y daño tisular por Microbacterium tuberculosis. Manifestado por tos persistente, disnea, uso de músculos accesorios, disminución de los sonidos respiratorios. Intervención, monitoreo de saturación de oxígeno, enseñar las técnicas de tos efectiva, oxigenoterapia si es necesario. Riesgo de transmisión de infecciones relacionado con presencia de bacilo en esputo, tuberculosis pulmonar activa. El esputo es una muestra que se va a realizar en un frasquito y se le va a obtener la toma de muestra de secreciones y esputo, ¿no? Factor de riesgo. Factor de riesgo. Contacto cercano sin protección, incumplimiento del aislamiento respiratorio. Acá vamos a hacer hincapié en lo que tiene que ver con los IPP. Intervenciones. Aislamiento en habitación con presión negativa. Uso de M95 o mascarilla 95. Educación sobre higiene de mano y cubrir al toser. O cubrirse o taparse al toser. Esto de la presión negativa es un extractor que eh, está colocado como si fuese un extractor de aire que hace que el- el ambiente esté ventilado constantemente. Adicional, menor que las necesidades corporales. Bueno, está relacionado con aumento del gasto metabólico, anorexia secundaria a las enfermedades de efecto adverso de medicamentos, manifestado por pérdida de peso,
mayor al 10%, debilidad muscular, nivel bajo de albúmina, ¿sí? Por falta de proteínas, disminuye la albúmina también. Intervención, bueno, dieta hipercalórica y rica en proteínas, suplementos vitamínicos, monitoreo del peso semanal. Bueno, si hablamos de fatiga, el paciente va a estar relacionado con disminución de la oxigenación tisular, respuesta inflamatoria sistémica, manifestado por informe de agotamiento, incapacidad para realizar actividades cotidianas. Y bueno, la intervención, ¿cuál va a ser la nuestra de enfermero? Planificar el periodo de descanso, prioridad y actividades, educación sobre conservación de la energía. Dolor agudo y crónico, relacionado con inflamación pleural, tos persistente o complicaciones extrapulmonares. Manifestado por expresión verbal, es de dolor, gesto de dolor, agarre torácico. La intervención de enfermería, bueno, administración de analgésico según la prescripción médica, aplicación de técnicas de relajación posicionalmente adecuadas que le favorezca al paciente. ¿Sí? Esto de ponerlo en posición semi-Fowler sería ideal. Cuidado de enfermería. Las precauciones de aislamiento. Áreas, ¿no? Habitación con presión negativa. Eso tiene que tener para que no esté contaminando toda la sala. Mascarilla N95 para poder prevenir el contagio de la tuberculosis. Monitoreo. ¿Qué vamos a monitorear? Los signos vitales, la saturación del paciente, el peso, efectos adversos del medicamento puede llegar a presentar en el momento que le empezamos a suministrar. Educación. Vamos a tener que educar al paciente, ¿no? Importante de completar el tratamiento, o sea, esto de no abandonar, porque obviamente que si abandona el tratamiento se va a volver resistente. Técnica para toser y disposiciones de secreciones. Reconocer síntomas de hepatotoxicidad, como por ejemplo la ictericia o las náuseas. Apoyo nutricional, dieta hipercalórica y ricas en proteína. Seguimiento de contacto y identificar y evaluar a las personas expuestas, ¿sí? O sea, no tan solo el paciente que está afectado, sino que el grupo familiar, si convive con otra gente, bueno, hay que estar atento a de que no se estén infectados el resto de la familia y que tengan una tuberculosis latente. El manejo psicosocial, reducir el estigma, promover apoyo emocional, ¿sí? Esto de estigmatizar a la persona que tiene tuberculosis, cualquiera de nosotros no podemos tener el mecanismo de defensa baja y la tuberculosis puede contagiarnos. Por eso es importante que nosotros utilicemos los elementos EPP necesarios para poder trabajar con estos pacientes. No estigmatizarlos, sino eh, acompañarlos. Precaución de control de infecciones. El aislamiento respiratorio es importantísimo, ¿no? Habitación con presión negativa, como habíamos dicho, y puerta cerrada. ¿Sí? Uso de mascarilla por parte del personal y también, esto a tener en cuenta, la visita que viene a ver el paciente, porque si no, ese paciente que tiene tuberculosis, vienen los familiares, viajan en colectivo y por ahí son pacientes que tienen tuberculosis en latencia o latente y bueno, van a contagiar a todos los que viajen en el transporte público o donde se movilice el paciente. Mantener al paciente con mascarilla quirúrgica durante el traslado. Si esto de trasladar al paciente, el camillero viene, lo lleva al paciente, hacer una placa o hacer una tomografía o un estudio complementario, bueno, usar los métodos de EPP necesarios, bueno, en este caso sería la mascarilla N95 en el traslado, ¿sí? Que van por los pasillos de los hospitales o nosocomio, clínica, y bueno, van diseminando la tuberculosis a medida que van pasando. Entonces, es importante también ponerlo el paciente, ponerle mascarilla en el traslado, ¿sí? Manejo de secreciones, enseñar al paciente a cubrirse con un puño al toser o estornudar, ¿sí? Esto para evitar que disemine o que aquella
microgotas puedan extenderse más allá de su mano, ¿no? O de su boca. Recoger muestras de esputo en un frasco estéril con tapa de seguridad, ¿sí? Eso para movilizar la muestra. O sea, nosotros cuando estamos movilizando las secreciones del paciente o el esputo, estamos movilizando también tuberculosis. Entonces, esto de que tenga la tapa es un mecanismo de seguridad o la tapa de seguridad para que no se disemine. De los manejos de los síntomas respiratorios. Aliviar la tos y la disnea es lo que tenemos que hacer, la parte respiratoria, ¿no? Administrar antitusígeno si la tos del paciente no es productiva. Esto hay que remarcarlo. Si no es productiva, sí se le podemos dar antitusígeno para que no tosa. Por eso, de acuerdo a la prescripción médica no, ¿sí? Tenemos que favorecer la hidratación de fluidos y secreciones. La posición semifowler del paciente facilita la expansión pulmonar. Vamos a tener oxigenoterapia, monitorizar la saturación de oxígeno del paciente y administrar oxígeno suplementario, ¿sí? Que tiene que ser mayor a 92. Si es menor a 92, se pone oxígeno. Ejercicio respiratorio profundo, enseñar las técnicas con inspiración con los labios fruncidos o uso de incentivo expiratorio, ¿sí? Administración y vigilancia de medicamentos, habíamos hecho mención hace rato de esto. Garantizar la adherencia al tratamiento del paciente, ¿no? Implementando terapia observable directa para evitar el abandono de lo que sería el tratamiento. Educar sobre la importancia de completar los 6 a los 24 meses de tratamiento, depende de cada paciente. Monitoreo de efectos adversos, si hay hepatotoxicidad, ¿no? Como habíamos hablado antes, si hay neuropatías periféricas, si hay alteración visuales, manejo de reacciones paradojales, ¿no? Esto que el paciente empieza a tomar medicamento y genera todo un proceso inflamatorio, ¿sí? El paciente empeora inicialmente el tratamiento, pero después mejora. Borde nutricional, también vamos a tener que hidratar al paciente. Vamos a tener que hacer que el paciente tenga dieta hipercalórica, hiperproteica, ¿no? La fracción de las comidas de 5 a 6 tomas diarias para contrarrestar la anorexia que tiene el paciente y priorizar los alimentos ricos en proteína como el huevo, legumbres, carnes, y carbohidratos complejos. El suplemento vitamínico, como el B6, que se acuerdan que si toma medicamentos va a tener una carencia de B6. Hierro, zinc, para fortalecer el sistema inmune. Y bueno, y la hidratación del paciente tiene que ofrecerle de 2 a 3 litros de aguas, salvo que el paciente esté contraindicado, que no tome líquido o tenga restricción hídrica, ¿no? Vamos a tener que hacer algo que tiene que ver con la educación del paciente y la familia, prevenir la transmisión, ¿no? De la tuberculosis, explicar que el paciente con tuberculosis deja de ser contagioso de 2 a 3 semanas de tratamiento adecuado. Si toma el tratamiento, el paciente va a hacer una vida normal. Enfatizar la necesidad de evitar el contacto con niños y embarazadas que están inmunodeprimidos, obviamente. Reconocimiento de los efectos adversos, como la hepatotoxicidad. El paciente puede tener orina oscura, heces claras, náuseas persistentes, algún síntoma de neuropatía, como puede ser hormigueo en las manos, en los pies, debilidad muscular. Higiene en el entorno, ¿no? Ventilación diaria de la habitación del paciente, ya sea en la casa o sea en el hospital. Limpieza, con la limpieza de la superficie con desinfectante tuberculicidas, ¿sí? Con el hipoclorito de sodio lo mata la bacteria. Es probable que tenga apoyo psicológico, ¿no? Para reducir el estigma
Educar a la familia y a la comunidad sobre los modos de transmisión para evitar la discriminación. Esto se da a través del desconocimiento que tiene la comunidad, ¿no? Pero ustedes ya saben que de 2 a 3 semanas contra el tratamiento cumplido, el paciente no contagia. Manejo de ansiedad o depresión, derivar al psicólogo si es alteración del estado de ánimo o aislamiento social. ¿Sí? Hay que planificar el alta del paciente, cómo va a ser su regreso a la casa, cómo va a continuar con el tratamiento. Acuérdense que son tratamientos largos, hasta 2 años. Bueno, para poder planificar el alta tenemos que coordinar el seguimiento con atención primaria y programas de DOT comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, nosotros tenemos que ver que se tome la medicación en el caso de que sea vía oral o que se aplique la medicación si es intramuscular. Eso depende del tratamiento que el paciente esté realizando. Lo que sí hay que hacer es que el paciente no puede dejar de cumplir el tratamiento. De complicaciones, ¿no? Los signos de alarma. La hemoptisis masiva, si ese sangrado que habíamos hablado al inicio, puede presentar disnea súbita como neumotórax o alteración neurológica como la meningitis puede tener, ¿no? Hay que tener un monitoreo progresivo, radiografía de tórax, seriadas, cultivo de esputos para evaluar respuesta del tratamiento. Tenemos que tener prevención de la recaída del paciente, asegurar que el contacto cercanos sean evaluados por tuberculosis latente, ¿sí? Esto de que el paciente no tiene ni signos ni síntomas y todos los que conviven con el paciente pueden llegar a tener lo que sería tuberculosis en latencia. Bueno, cuidados específicos en tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Como por ejemplo la tuberculosis meningia, monitoreo del nivel de conciencia, signos de hipertensión intracraneal, ¿sí? Eso hay que evaluar todo el tiempo en el cuadro neurológico del paciente, hacerle Glasgow, medir el nivel de conciencia. Y lo que sería la tuberculosis ósea, la inmovilización de la zona afectada. Acuérdense que lo que pasa con los huesos va a tener un manejo de dolor con analgésicos escalonados. Esto es lo que sería la escala de dolor, ¿sí? O los escalones de dolor. Y una buena valoración de lo que sería escala de dolor, ¿sí? Vamos a tener escala de dolor para poder evaluar cuánto dolor tiene el paciente y escalones de analgesia para poder de alguna manera disminuir el dolor del paciente o que no tenga dolor. Bueno, hasta acá sería lo que vimos tuberculosis. Espero que le haya servido y que me haya podido explicar